el saqueo! 27 de febrero, por 40 comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. Saludos compañeras y compañeros que nos escuchan a través del canal de YouTube Agicero Guarura o a través que nos están descargando por la página La Guarura Online y los distintos fuentes y canales por internet que sigan el programa El Agicero agregando el debate. Le habla Satia Rengifo en compañía de Miguel Denis. ¿Cómo estás, Miguel? Saludos, Satia. Bueno, este sería el 11º programa del Agicero y vamos a continuar con lo que ha sido el debate económico de la situación actual. Ya incluso no está en nuestros planes, sino más bien pues en motivo de los escritos que nos hicieron a través de las redes sociales, de que un debate amplio que se debe seguir haciendo. Y bueno, aquí seguiremos dando el debate económico. Bueno, el programa del día de hoy coincide fortuitamente con un foro que se estuvo realizando el 2 de diciembre en el auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación, un evento que fue organizado por el colectivo Praxis, colectivo en el cual también nosotros militamos. Miguel, tú fuiste el moderador de esa actividad. ¿Cuál fue la perspectiva que tenías con ese proyecto? Bueno, Satia, esto fue una propuesta que realizamos como colectivo estudiantil en la UCB para abrir también el debate sobre la situación del país, que es un debate muy ausente dentro de la dinámica estudiantil, dentro de la dinámica universitaria, y bueno, también como impulsando esa politización necesaria dentro de la universidad, y como creo que fueron mis palabras de moderador, para tratar de salir de ese letargo apolítico en que están sumergidas las universidades y gran parte de los movimientos estudiantiles. Bueno, yo rescato algo que dijiste que dio como en el clavo. Hay que dejar de lado la politiquería y hacer política seria dentro de la universidad. Te comentaba anteriormente, es un foro bastante fortuito, ya que tenía como tema una pregunta que es ¿crisis o guerra? Y teníamos, mejor dicho, unos ponentes invitados con una larga data de trayectoria y militancia. ¿Me puedes comentar cuáles eran, Miguel? Bueno, Sete, tendríamos a los compañeros, el compañero de Marea Socialista, Juan García, con un compañero que ha estado dentro, digamos, del mundo intelectual, analista, político, que es Nick Mereva, y bueno, el compañero Roland Denis, de larga trayectoria militante como luchador social, primero en la desobediencia popular y luego en el Proyecto Nuestra América, actualmente en la Asamblea Militante, y al compañero Felipe Pérez, quien fue ministro de Planificación del gobierno de Chávez, 2002-2003 y es autor del documento ¿Qué hacer? Parte en donde de ahí salen varias ideas que tratamos en el programa pasado. Bueno, a continuación, esto es una breboca de lo que va a ser el video que les vamos a presentar a ustedes de lo que fue el desenvolvimiento de esta actividad. Va a estar dividida en dos segmentos. El primer segmento vamos a tener una ponencia del compañero Felipe Pérez y Juan García y el segundo segmento va a ser la intervención de Roland Denis y Nigmer Evans. Así van a estar divididos los dos bloques, recordándoles a ustedes de que, bueno, para continuar este debate pueden seguir haciendo preguntas, propuestas para el mismo programa. Aparte de eso, seguirnos a través de nuestras cuentas de Facebook y también de Twitter. ¿Cuáles son, Miguel? Recuerden que estamos manejándonos a través de la cuenta Agicero Guarura, tanto en Facebook como en Twitter, y a través del correo agiceroguarura@gmail.com, la página del canal de YouTube Agicero Guarura igualmente, y los canales que tenemos como dentro del proyecto de la Guarura son laguarura-impresa.blogspot.com y laguaruraonline.hol.es. Y aquí, como parte del colectivo Praxis, como parte del colectivo de la Asamblea Militante, como parte de Radio Guarura TV y como parte del Agicero, aquí mandamos una profunda y extensa felicitación a lo que son todos estos espacios de organización que buscan espabilar la conciencia, específicamente espabilar esa conciencia universitaria con estos debates tan necesarios, tan neurálgicos, que muchas veces por la dinámica juvenil los pasamos por alto, como que le damos más atención a otras cosas y no a estos temas que repercuten directamente en nosotros, directamente en nuestra cotidianidad. También, bueno, agradeciendo al colectivo Praxis que nos dio el material de video. A Henry, saludos Henry, gracias por el Bueno, material. A Yecuana Martínez también, saludos por acá. que nos dieron, bueno, el material de video para poder usarlo y transmitirlo a través de este medio. Bueno, los dejamos entonces con el video, que sea de su reflexión, que sea del debate, que sea de propuesta y sobre todo que sea de difusión, ¿cierto? Bueno, claro, como decía nuestro compañero Carlos Novella, que hoy no nos acompaña, este debate es para que pique y se extienda, para que también tenga un reflujo
unas respuestas, tengan opiniones, generen discusiones, como de hecho fue el último programa. Y bueno, a darle duro con el debate económico. Saludos, compañeros. Bueno, hasta el próximo programa. Lo dejamos con las palabras del moderador y luego las intervenciones del foro. Como colectivo Praxis, nos hemos propuesto este foro de debate para discutir sobre la situación económica actual que se viene desarrollando en el país dentro de una perspectiva donde resulta fundamental la discusión sobre el camino a una sociedad más justa e igualitaria. Un camino que ya empezó hace mucho tiempo en este país, donde algunos podríamos decir que empezó desde aquel 27 de febrero. En este proceso abierto, que ahora viene llegando a puntos de definiciones, en donde la discusión sobre el modelo económico, sobre el rentismo, sobre la producción, se vuelve una discusión central que viene atravesando momentos muy críticos por las diversas razones que hoy vamos a debatir. El título de la actividad, Crisis o Guerra, lo escogimos para proponer un debate dentro de la coyuntura económica sobre la situación actual y plantear las siguientes preguntas. ¿Es una crisis o una situación económica inducida, provocada o parte de causas estructurales del modelo económico del país? En este diagnóstico, en las conclusiones que sacaremos, en los debates abiertos que dejaremos, van a ser claves para la construcción de un modelo productivo que es el que necesitamos en estos momentos como pueblo. Nosotros, el colectivo Praxis, con esta actividad también queremos empezar a impulsar espacios de encuentros estudiantiles para una discusión seria, una discusión crítica de los problemas que atravesamos como pueblo y así empezar a salir de ese letargo apolítico en donde se han sumergido las universidades y gran mayoría de los movimientos estudiantiles. En otras palabras, compañeros y compañeras, queremos dejar atrás la politiquería y empezar a construir desde un debate político serio un movimiento estudiantil crítico, irreverente y rebelde que discuta, que tenga espacio de encuentro para salir también así a luchar como parte integral del pueblo. Agradecemos también a los compañeros de Marea Socialista que estuvieron con nosotros en la organización de esta propuesta. Vamos a contar con los compañeros Felipe Pérez, quien fue ministro de Gobierno de Planificación 2003, compañero Juan García, de la corriente de Marea Socialista, Nick Mereas, compañero intelectual, politólogo, analista, miembro del Centro Internacional Miranda, y el compañero Roland Dennis, quien militó en la desobediencia popular en los años 90, fue parte organizadora de la experiencia del Proyecto Nuestra América, Movimiento 13 de Abril, y actualmente en la construcción del sistema comunicacional a huevo. La dinámica de la actividad va a ser de 8 minutos cada uno de los ponentes. Después, 2 minutos para las intervenciones del público, intervenciones o preguntas del público. En este momento también agradecemos a los ponentes que escriban las preguntas, que escriban todo tipo de cosas para que no quede nada por fuera. Y finalmente una intervención de 5 minutos de cada uno de los ponentes para ir cerrando la actividad. Muchas gracias. Empezamos con el compañero Felipe Pérez, luego Juan García, Nick Mereos y después Roland Dennis. Y en la segunda ronda el orden invertido para ser un poco más democrático. Muchas gracias por la invitación, gracias Miguel. Bueno, fíjense, yo voy a empezar diciendo que indudablemente este proceso político iniciado con el gobierno del comandante Chávez pues ha traído muchos logros sociales, indudables, reconocidos por organismos internacionales. El problema es que es un proceso que no ha tenido una sustentación económica. Entonces, para decirle algunos datos brevemente, fíjense, el año pasado, aunque no hay cifras oficiales, el déficit del sector público consolidado llegó a 15% del PIB. Esto es una cifra realmente estrambótica. Fíjense que con un déficit de 7% del PIB en España ocurrió lo que ocurrió, porque todos sabemos, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos más del doble de déficit fiscal. Y lo paradójico es que ese déficit ocurre, o sea, el déficit fiscal es la diferencia entre los gastos y los ingresos, los gastos que
hace el gobierno y los ingresos que tiene, y la diferencia es una magnitud sumamente alta, 15% del PIB. Entonces, lo paradójico es que esto ocurre cuando los ingresos están en un máximo histórico, ¿verdad?, representado por un precio petrolero de $100 por barril. De manera que esto ocurre en una situación de bonanza de ingresos. Tenemos un problema grave para financiar los gastos, en particular para sustentar todos los logros sociales que se han logrado, perdón la redundancia. Por otro lado, el producto, la producción nacional está estancada básicamente. Fíjense, el gobierno habla mucho de que aquí ha habido mucho crecimiento. En realidad, fíjense, le voy a dar una cifra que muestran que eso no es cierto realmente, sobre todo en términos relativos. En estos 14 años, nosotros hemos crecido 14%. ¿Verdad? Podría uno decir, bueno, oye, hemos crecido bastante en términos reales, pero bueno, en Latinoamérica el promedio de crecimiento está entre 35 y 45% en esos mismos 14 años. ¿Verdad? Solamente Haití creció menos que nosotros. El resto de los países latinoamericanos, toditos, crecieron más que nosotros. La desindustrialización fue notable, ¿no? Podría decirse, bueno, mira, nosotros nos industrializamos un poco porque la Cuarta República le fue muy mal, nosotros mejoramos. No, nos hemos desindustrializado de manera muy clara. El índice de industrialización estaba en 18% cuando comenzó Chávez, y ahora estamos en 14%. Hay cifras muy claras del cambio de la estructura productiva que ha favorecido el comercio, la importación, digamos, la construcción, actividades así de servicio, y lo que es la industria y la agricultura han decrecido tremendamente en términos relativos. Fíjense, nosotros nos hemos mejorado en materia de rentismo petrolero. Las exportaciones hoy por hoy, el 97% de las exportaciones son petroleras y solamente el 3% de las exportaciones son no petroleras. De hecho, antes de que agarrara Chávez el gobierno, digamos, el 40% de las exportaciones eran no petroleras y ahorita es el 3% nada más. Entonces nos hemos convertido desde el punto de vista productivo, en particular en exportación, una economía muy rentista, muy dependiente del petróleo. En vez de diversificarnos, hemos empeorado. Bueno, la producción de las empresas públicas, pues, se sabe que es un desastre. La CNG, la PDVSA tiene problemas fortísimos de producción. Están produciendo lo mismo que en el 2005 o menos, y eso realmente menos como PDVSA, solamente que se compensa un poquito con las empresas mixtas. Las empresas del gobierno estatales, agrícolas, café, cacao, leche, carne, es un desastre total en el campo. Las empresas cooperativas, eso no funcionó desde un principio, no funcionó. Incluso las cooperativas tradicionales han tenido problemas graves. Las reservas internacionales, hay quien dice, no, mira, hay muchas reservas internacionales, pero eso es falso. De hecho, las cifras del año pasado no reflejan la realidad. Las cifras dicen que hubo un superávit de $11.000 millones. Y realmente, si te pones a sacar las cuentas, terminas con un déficit de 48 millones. ¿Por qué? Porque de las exportaciones, muchas no son realmente exportaciones. Porque a pesar de que el petróleo sale del país y llega, por ejemplo, a los países del Petrocaribe, el ingreso que recibimos por eso es muy pequeño, menos de la mitad del precio por barril. Y lo que recibimos realmente son deudas, y una deuda por la cual percibimos muy poco en términos de tasas de interés para estándares internacionales, que
son muy subsidiadas, como sabemos. Entonces hay escasez de dólares tremenda. Fíjense, en lo que va del año hemos tenido una disminución de reservas internacionales de 220 millones de dólares mensuales, ¿verdad? De manera que las reservas están en 20.000 millones de dólares. Muchas de ellas no son líquidas. Las líquidas están, digamos, casi menos de 2.000 millones de dólares. Entonces, por otro lado, el proceso inflacionario, hemos crecido muy poco y los precios se han disparado tremendamente. Fíjense, ahorita la inflación va por 54% anualizado. Y alguien podría decir, no, bueno, mira, hubo muy poca inflación en general, pero este último año se disparó. Y eso no es cierto. En términos relativos, fíjense, en Latinoamérica, en estos 14 años la inflación fue en promedio de 100%. La inflación nuestra fue de 2.213%. De lejísimo la inflación más alta de toda Latinoamérica. Así que no pueden venir a decir, no, mira, es que en la Cuarta República había años que la inflación era muy alta. No, mira, hay que situarse ahorita qué es lo que está pasando, ¿verdad? El control de cambio, fíjense, el régimen cambiario ha implicado que la devaluación oficial nada más ha sido de 1.020% en estos 14 años, ¿verdad? Y bueno, se ha implicado el régimen cambiario que no se ha parado la inflación, ¿verdad? No se ha parado la fuga de capitales, ahí se ha incrementado tremendamente, digamos, creció un 460% en los 14 años. El tipo de cambio nominal no se ha fortalecido el Bolívar, no ha funcionado. De manera que esto es por lo menos un cuadro breve de lo que ha pasado. Ahora, podría alguien decir, mira, hay una disyuntiva entre lo social y lo económico. Ese dinero, digamos, uno o lo dedica a lo social o lo dedica a lo económico. En cierto sentido, quizás podría decir eso justifica que Chávez se consagró a lo social, entonces lo económico tuvo que haber sufrido. Es un argumento falso, completamente falso. Está demostrado econométricamente, pero hasta la saciedad, que los países que tienen más condiciones sociales son los que más crecen. Los que son más desiguales crecen más, ¿verdad? O sea, y eso es más o menos obvio. Ha habido una larga discusión de tipo ideológico sobre este tema internacionalmente, porque la derecha tiende a decir, no, mira, como el sector privado, los ricos, tienen que tener su libertad y su cosa, no puede estar poniendo mucho impuesto sobre la renta, entonces no se crece, tiene que haber desigualdad para que pueda haber crecimiento. Es falso. Los países que más crecen, ¿cuánto me quedan? 2 minutos. Son donde hay más igualdad, donde hay más educación, más salud, más oportunidades para la gente. Eso es un argumento falso. Ahora, el otro argumento que se podría introducir aquí, bueno, no, mira, es que ha habido una guerra aquí tremenda de la burguesía y el imperialismo. Entonces, por eso no estamos mal en la economía. Yo le digo, sí, hay una guerra, indudablemente. Pero el gobierno, el peor enemigo del desempeño del gobierno es el equipo económico. ¿Por qué? Porque aquí se ha aplicado de manera sistemática lo que en teoría de juego se llama estrategias estrictamente dominadas. Independientemente de lo que haga la burguesía y el imperialismo, tú has estado tomando unas medidas macroeconómicas totalmente equivocadas, ¿verdad? O sea, tú tienes que hacer lo mejor para ti mismo independientemente de lo que haga tu enemigo, pero no, tú has hecho lo peor para ti, ¿no? Brevemente, y eso es lo que planteamos en el documento que hacer. Lo fiscal, por ejemplo. Oye, aquí el impuesto no petrolero es solamente 14% del PIB, en este país que se autocualifica de socialista. Bueno, en Colombia ese mismo impuesto es 23% del producto, o en Chile.
Chile y Colombia son mucho más socialistas que nosotros en materia fiscal. Bueno, ni hablar de España, 40%, o Francia, 50%. Algunos países escandinavos llegan al 70%. Aquí los impuestos, los ricos no pagan impuestos. Para nada. Esto es un paraíso fiscal, digamos, para ellos. ¿Por qué haces eso? Tú tienes un 15% de déficit del sector privado, de déficit fiscal, y lo financias imprimiendo dinero del Banco Central. ¿Cómo vas a hacer eso? Eso evidentemente produce inflación en el entorno en que estamos. El esquema cambiario que ha debido ser temporal, ¿verdad? Porque eso es un esquema de control de cambio, es como un esquema que adoptaría un banco frente a una corrida. Para que no haya corrida, cierra la taquilla. Bueno, lo mismo a nivel de países. Tú cierras el flujo de dólares, la oferta de dólares, porque hay una corrida. Entonces, voy a redondear en medio minuto. De manera que lo productivo, ¿cómo vas a estar importando tú y vendiendo dólares, vendiendo pollos regalados, cuando el costo de producción es por encima de ese precio que tú estás vendiendo? Es imposible. La sobrevaluación que ha habido ha impedido que haya producción agrícola e industrial nacional y favorece la importación. Esa sobrevaluación impide que nosotros exportemos, ¿verdad? Y en lo administrativo, básicamente, los otros compañeros hablarán de ello, pero aquí lo que ha habido no es socialismo, sino un capitalismo de Estado. El Estado central se ha crecido tremendamente, ¿no? Se ha doblado el número de empleados de la administración central, ¿verdad? Las empresas públicas se han llenado de gente y eso no ha mejorado la gestión productiva, ¿verdad? Y administrativa del Estado. Y entonces, bueno, tenemos lo que tenemos. Yo decía, bueno, si hay una guerra, pero la peor guerra la están haciendo, digamos, los soldados que tienes internamente tú. La gestión económica de este gobierno ha sido absolutamente pésima. Y lo que está planteado es restaurar la cordura. De eso hablaré quizás cuando me toque otra vez. Gracias. Buenas tardes, Juan García, de Manera Social. Yo le agregaría lo que está diciendo Felipe Pérez, que hay un sector en este país que tiene, se podría decir que tiene autoridad política y económica. Lo digo por lo siguiente. Nosotros ahorita acabamos de aumentar el presupuesto nacional, un aumento solamente arriba del 38% este año. Del 38% de la recaudación. Y por supuesto, el IVA es un componente del presupuesto, del ingreso del presupuesto nacional, que casi es el 34% del total de los ingresos. La renta petrolera es 24 y pico %. Y se podría decir que entre los recursos del Estado, que son dinero del pueblo, y lo que aporta, ¿no? El pueblo trabajador en su gran mayoría a través de impuestos indirectos como el IVA, que no los paga la burguesía, se los traslada al consumidor final. Y lo que también aporta el trabajo por la vía del impuesto sobre la renta, todo eso junto, en gran parte lo paga la mayoría de la población, la que vive únicamente de su trabajo. Digo esto porque, aparte del presupuesto nacional, hay otro componente, que son los fondos que existen en este país, y toda la cantidad de dólares, ¿no?, que se entregan por la ley de calle. Pero yo subrayo lo siguiente, que hay un sector en este país, que es la gran mayoría, que casi representa el 87% de la población, que hace esos aportes y que también tiene, ¿no?, un nivel de propiedad sobre la renta petrolera.
pero que no ejerce ningún tipo de propiedad, por supuesto, sobre esa renta petrolera, y que es repartida fundamentalmente entre sectores de la burguesía, no solamente nacional, sino transnacional, y sectores también de la burocracia. Para mí el problema radica, o sea, en el modelo. Nosotros tenemos un Estado, por supuesto, que vive de esa renta petrolera, pero un Estado que se diseñó fundamentalmente para administrar esa renta petrolera y el presupuesto nacional a favor de los sectores de la burguesía, de los sectores de la clase dominante. Y por supuesto tenemos una falla de origen en todo lo que significa el proceso revolucionario, entendiendo que este proceso revolucionario fue producto de la movilización, de la rebelión de una gran parte, o yo diría la mayoría de este pueblo, que produjo todos estos cambios. Y por supuesto, nosotros tenemos una debilidad, o sea que fundamentalmente está en la dirección política. Tenemos una dirección política, o sea que en un principio, por lo menos el comandante Chávez en un principio no pegó al salto, o sea, estaba en la tercera vía, y se tuvo que producir un hecho, porque en última instancia la pelea por el reparto de la renta. Y por supuesto, hay una crisis, yo creo que hay una combinación también, hay una guerra y también hay una crisis económica, es la situación que estamos viviendo ahorita. Y era la situación también que estábamos viviendo en el año 2002. Y producto de esa situación y la victoria del pueblo bolivariano, se produce un cambio que nosotros consideramos que es fundamental, que es el control, por lo menos superior, ¿no?, con respecto a la renta petrolera. O sea, hubo una situación que produjo ese hecho y que permitió, ¿no?, que este gobierno, aparte de toda la tarea que hizo con respecto a reflotar la OPEC y reflotar también los precios del petróleo, o sea, permitiera apropiarse de la industria fundamental que genera el 97%, ¿no?, de los recursos que entran en el país, que son esa cantidad de dólares. Yo creo que eso fue una experiencia que se hizo, y como el tiempo es corto, yo creo que es importante recordar ciertos hechos, porque hubo una dinámica en este país a la llegada de Chávez. Bueno, Chávez pega ese salto desde el 2002, que es la fase antiimperialista, ya se habla de socialismo, etc. Pero hubieron unos hechos previos que yo creo que es importante recordar, que antes de la llegada de Chávez al poder, nosotros hablábamos de que había un doble poder antes de las elecciones del año 98. Esto lo decíamos en los frentes constituyentes, porque se crearon frentes constituyentes de trabajadores, de campesinos, a nivel popular. Y en esa dinámica, nosotros decíamos, bueno, nosotros somos marxistas, la mayoría de los que estábamos ahí, por lo menos, bueno, entendíamos que la clase obrera tenía que jugar un papel fundamental en medio de ese proceso revolucionario que se venía de atrás, que coronó ese gobierno de Chávez, y nosotros planteamos una constituyente de los trabajadores. Una constituyente de los trabajadores donde parte de ese tipo, que era parte de la direccionalidad colectiva que existía allí, estaba hasta el propio presidente Maduro. Y una de las cosas que yo vengo a plantear aquí, que me parece que es fundamental, es que todo este tránsito, o sea, si nosotros no vamos a una economía de transición, no diría una economía socialista, sino una economía de transición que empiece a cubrir, ¿no?, o sea, toda esa etapa en función de mejorar las condiciones de existencia de la gente. Si esa economía de transición no está apoyada en la personificación del trabajo, por supuesto que vamos a tener permanentemente, ¿no?, una situación de crisis, o sea, que nos puede llevar a una situación de retroceso, porque en última instancia esta guerra y esta crisis económica, o sea, está marcada por una lógica de poder y de una confrontación donde hay un sector que pretende mantenerse en el poder con una política equivocada, y hay otro sector que también es un pelito torpe,
¿no? Que pretende, por supuesto, recuperar el control total sobre la renta petrolera. Nosotros no creemos, por lo menos de manera socialista, que se pueda avanzar en una economía de transición de carácter socialista, anticapitalista, sin que entre a jugar, ¿no?, un rol fundamental la clase trabajadora, los que viven únicamente de su trabajo. Nosotros creemos que ese es el blindaje. Creemos que por esa vía, mucho más allá de las políticas de control, porque sí creemos que en un mundo como el que estamos viviendo ahorita, donde el capitalismo, por supuesto, un capitalismo donde la estafa, o sea, venimos ahorita de una crisis en el año 2008, donde los tipos le hacen una centrífuga a todos los pueblos del mundo, ¿no? Cuando llegaron todo ese sistema financiero de papeles basura, porque llenan ese, pero el otro sistema financiero paralelo, ¿no?, que maneja tanto dinero como el sistema financiero formal, que yo creo que fue el que más se aprovechó de esa crisis económica. Por supuesto que no es fácil, no es fácil en la situación actual que vive el capitalismo en su fase más degenerada. O sea, ir a una economía de transición, mantener un proceso revolucionario sin que haya controles de todo tipo. Pero que no pueden ser controles burocráticos, tienen que ser controles donde la clase trabajadora, los sectores que viven únicamente de su trabajo, sectores campesinos, sectores obreros, todos los sectores que son la base social de este proceso, por supuesto generen un control social sobre el manejo de esa renta petrolera, sobre el manejo de ese presupuesto nacional. Y eso requiere un debate, Y fundamentalmente tiene que ser un debate en proceso, en clave constituyente, que es parte de lo que nosotros rescatamos y donde nosotros nos equivocamos en la política inclusive. Parte de nosotros nos equivocamos, porque aquí, por ejemplo, en esa victoria que se obtuvo en el año 2002-2003, una de las consignas centrales que surgieron fue la constituyente petrolera. Y en paralelo a la constituyente petrolera, surgió una organización sindical que se llamó la ONT. O sea, se fundaba un organismo en medio de la lucha, pero aparte de eso también surgía una propuesta que era la constituyente petrolera, y tuvimos una clase obrera que no tuvo la claridad de meterse en ese proceso, por supuesto, de generar ese debate constituyente a nivel de la industria petrolera. Y nosotros tampoco, termino con esto, tuvimos la capacidad, porque también tenemos una falla en la izquierda de este país, que no logró impulsar un debate constituyente, una asamblea constituyente a nivel de la clase trabajadora de este país. Esa fue una de las fallas. Nos metieron en unas elecciones de la CTV y ahorita lo que tenemos, por supuesto, es un sindicalismo corporativo, cuando nosotros, a partir de las elecciones ganadas en el 98, se fundaron miles de sindicatos bolivarianos en este país que necesitaban un debate constituyente para ubicarse como clase en el marco de un proceso revolucionario y cuál era el papel que tenía que jugar la clase trabajadora en medio de esta transición o en medio de este proceso revolucionario que estamos viviendo. Yo creo que eso es posible, ¿sabes? O sea, yo creo que no creo que sea una consigna, o sea, que esté desfasada en estos momentos, sino que hay que trabajarla en función de poner a protagonizar el sector, no solamente la clase, no es un problema de dogma, no es la clase trabajadora, sino que es el sector que más aporta a este país, el que mueve este país todos los días. Bueno, cerramos las intervenciones. Vamos a dar la última ronda de los ponentes, ahora el orden invertido. Sería Roland, Nickler, Juan y Dorino Felipe. Con 5 minutos cada uno. Hay muchas preguntas aquí, ¿no? Me
aquí no tengo una posición, nosotros la asumimos, vamos a la lucha y continuaremos en esta lucha, hermano. Yo soy consejero de nadie, mucho menos el piazo de burócrata y vagabundo que están en este gobierno. Que me quitan, por favor, ese papelito, ¿ok? Y evidentemente, si vamos a abolir la propiedad, bueno, abólila. ¿No? Si vamos, porque se caben todas las propiedades y todas las fronteras, mi hermano, del día a la mañana, si es necesario. Como eso no va a pasar, ¿verdad? Como la propiedad no se puede abolir, porque es un contexto histórico, cultural, social, evidentemente complejo, que está ligado a una realidad mundial. Entonces hemos discutido durante más de 14 años, hemos discutido el problema de la transición. Y evidentemente sobre la transición hay tesis y tesis que se están manejando dentro de un contexto crítico que desgraciadamente ya no tiene la fuerza de lo que tenía hace 8 años o hace 10 años. Porque ese contexto crítico a su vez ha sido distanciado por esa burocracia hasta tanto no afecta ni siquiera al debate alguno. Es decir, por eso hablaba yo en los últimos artículos del fin de la crítica. Es decir, no estamos en una polémica real con ningún gobierno porque sencillamente el gobierno quedó atrapado absolutamente por una dinámica que tiene que ver ya con los intereses de clase que se están jugando allá adentro, hasta el punto de que la continuidad de algunas políticas, como es el caso del modelo Jordani, como quieran llamarlo, en donde es un modelo de empobrecimiento, desindustrialización y de quebrantamiento total de lo que son las bases productivas de un país, ¿por qué se sigue reproduciendo? Que pareciera una locura, porque eso no ha sucedido en el mundo entero, eso no ha sucedido en ninguna revolución. Se sigue reproduciendo porque interesa a las dos castas fundamentales dominantes que en estos momentos se pelean lo que es el poder de la renta petrolera. Ese es el modelo fundamental para ellas, como castas parasitarias de lo que es la renta petrolera. Entonces, en ese sentido, cualquier modelo que en estos momentos se podría plantear está planteado desde el punto de vista del quebrantamiento de ese Estado, y ahí está fundamental. El modelo de transición es un modelo de quiebre de lo que es el estado actual de cosas. Desde el punto de vista de las medidas tomadas en estos momentos, compañeros, o sea, ya está, o sea, las medidas son una maravilla. El otro día fui a Palo Electrónica, yo quería regalarle una camarita a mi hija que tiene 10 años, una camarita de foto. Esa camarita de foto costaba el año pasado 2.500 bolívares. Llegó a estar en algo así como 9.000 bolívares. Y Maduro la puso a 6.000 bolívares. Es decir, que subió 3 veces nada más, ¿verdad? Y no 6, ¿no? O no 4 veces. ¿Bien? Ese es el modelo que en estos momentos, es decir, legitimaron las medidas, legitimaron lo que ellos llaman especulación, que es en definitiva el quiebre de la moneda. Es decir, la monetarización total de lo que es la economía nacional en favor de lo que es la acumulación monetaria, que es lo que se está produciendo. Acumulación monetaria quiere decir, en términos concretos y populares, yo tengo un carro en la frontera, ese carro yo lo lleno de gasolina, voy al otro lado de la frontera o allí mismo, llámese Santa Elena o llámese Guagualito, lo que sea, y por ese tanque de gasolina yo me gano 2.000 bolívares diarios. Bien, ese es mi sueldo, es decir, me gano 60.000 bolívares mensuales si nada más con un tanque de gasolina que yo ponga en la frontera. Esa es la monetarización total de la economía, lo cual impulsa que si yo produzco unos 200 kilómetros más allá, yo tengo unas cuantas reses o yo tengo unas cuantas caraotas, yo prefiero venderlas en Colombia que venderlas obviamente en Venezuela. Entonces yo monetarizo totalmente lo que son los productos, los pocos productos que se están produciendo en el país. Entonces ese modelo de monetarización, que es lo que nos llevó el modelo de control de cambio, el modelo del no impuesto, el modelo de regalía permanente hacia la burguesía bancaria y hacia la burguesía importadora de todo lo que son los recursos que son de ustedes y de todos nosotros, evidentemente nos tenían que llevar a esto. Ahora, esas medidas lo que hacen es terminar de legitimar el modelo, sobre la base de que sí, efectivamente, de 9.000 bolívares que costaba la cámara, ahora cuesta 6.000 bolívares. O sea que me la subiste 3 veces en vez de subírmela 6 veces. Lo cual es un absurdo, compañeros, porque además, como esto no le va a gustar a la otra facción de la burguesía, entonces en enero no va a tener, va a negociar si ella llena o no llena de nuevo todo su inventario. Y para llenar de nuevo todo su inventario, que no se pueden expropiar. Al compañero que estaba hablando sobre socialismo burgués o no, esa no es burguesía expropiable.
Eso no es una burguesía productiva, ahí no hay burguesía que yo pueda expropiar medio de producción a menos que yo le expropie el galpón de donde importa toda la mercancía que me está vendiendo. Por lo tanto, no me interesa para nada desde el punto de vista de la expropiación en sí mismo de los recursos de producción, porque no los tiene. Me interesa la negociación que van a hacer con esa burguesía para que vuelva a llenar los inventarios y a qué precio lo van a hacer, y evidentemente van a negociar. Hoy Poleo tenía en el periódico, tenía una... Bueno, se acabó bien, bueno, disculpo. Diosdado está en contra de la negociación, Maduro a favor. ¿Cómo se llama? El País, ¿no? Se llama el periódico. Bueno, como dicen, el Nuevo País, como dice se lo rebota, el pasquín de Poleo, aquí del trabajo, por cierto. Bueno, en todo caso decía, entonces sí, son tendencias internas de negociar o no negociar cómo van a volver a llenar, ¿verdad?, los inventarios y cómo van a volver a llenar esos alimentos. O sea, medidas, el qué hacer, que es definitivo, lo que se está planteando aquí es que no haya inventario, compañeros, de llenar. Es que nosotros tengamos esa divisa en nuestras manos, que no nos la regalen. Yo no quiero precios subsidiados. Yo no quiero una economía que me la subsidie. Yo no quiero campesinos con crédito a cero interés. Yo no quiero que tú me regales absolutamente nada. Simplemente yo quiero un gobierno que facilite el proceso de multiplicación productiva que es posible en este país y que todas las comunas lo están probando. ¿Entiendes? Yo no quiero que un grupito tenga por allí, que tenga tremenda fábrica textil y que tú vayas a firmarla con BTV como supuesto ejemplo de la nueva economía comunal. No, yo quiero ejemplos productivos y que todos los que son de la comuna del Maizal verdaderamente no sean reivindicados, no solamente sus muertos, que han puesto muertos en esta vaina, sino que además toda esa comuna del Maizal tenga dólares en sus manos y que los pague. Y que la clase obrera también pague lo que tiene que pagarle a todo el pueblo venezolano. Y que la burguesía nacional, si tiene que pagarle, que le pague. ¿Entiendes? Pero nosotros vamos a competir directamente porque ya lo estamos probando. Como lo probó Alcázar en el caso del control obrero. Alcázar multiplicó 3 veces su producción cuando hubo control obrero. Y no solamente multiplicó 3 veces su producción, sino que dejó todos los inventarios llenos para el año próximo. En este caso estamos produciendo el 30% de lo que producía Alcázar versus lo que, en este caso de dirección burocrática y gerencia administrada, a lo que fue el pequeño periodo de 2 años de control obrero. Ahí está la prueba de que este pueblo no necesita subsidios de nada, simplemente necesitamos los recursos, los dólares necesarios, evidentemente necesitamos la divisa del petróleo y necesitamos la tierra. Eso es lo fundamental. El resto es pura paja. Es pura paja de un gobierno que quiere readministrar un poder que ya está en manos de nada que tiene que ver sencillamente con la clase de trabajo de este país. Oye, yo también pido disculpas si le comenté algo al gobierno, pero aquí no sé si le comenté algo al gobierno y no sé si eso es malo. Comparto en gran medida el comentario de Roland, especialmente en relación con el hecho de que creo que todos los que estamos en este panel no somos empleados de la administración pública. Y si en algún momento lo fuimos, no sé cuándo, también, ¿no? En algún momento lo fuimos, especialmente además en el periodo del presidente Chávez y en algún momento en algunas circunstancias. En todo caso, tampoco creo que debemos ponernos en el plano de contravenir o de negar la posibilidad de que surjan recomendaciones y de que esas recomendaciones en alguna medida puedan ser tomadas en cuenta. En todo caso, yo se las estoy diciendo a ustedes. Yo no se las estoy diciendo a Maduro, ni a Diosdado, ni a Viajagua, ni a Ramírez. Porque creo que la discusión de la resolución de los problemas debe estar entre nosotros. Creo que muy difícilmente nosotros podemos confiar en nuestra dirigencia actual la posibilidad de la resolución del problema. Yo lo que por lo menos aspiro es que mientras podamos nosotros desarrollar un poder popular y un poder comunal que realmente tenga capacidad de producir y tenga capacidad de resolver sus problemas, el Estado burgués rentista no destruya todo.
y podamos tener algo con lo cual podernos levantar y con lo cual podernos desarrollar. Hubo un comentario por acá sobre, déjenme ver por acá, alguien hablaba de que el gobierno actual lo que pretende es generar un desarrollismo burgués. Ojalá, pero es que ni eso es. Yo creo que aquí, si por lo menos pudiésemos confrontar con una burguesía en los esquemas más clásicos, tuviésemos más o menos algunas pistas de cómo resolver el asunto. Pero es que el gran problema que vivimos en este momento es que, la burguesía por lo menos tiene varias características. Posee los medios de producción, explota para poder sacarle provecho y la plusvalía de los medios de producción. Pero es que aquí simplemente lo que hay es especulación financiera por parte de un sector burgués y por parte del otro, pues simplemente una continuidad, una costumbre de posesión de medios de producción en donde sus empleados simplemente terminan siendo defensores de esos dueños de medios de producción, pero los que producen son muy pocos. Repito, el 95% de las divisas de nuestro país son generadas por el petróleo. Y como consecuencia de eso, pues el gran dueño de los medios de producción es el Estado. Pero además corremos el terrible riesgo de pensar que esa es la única manera de que nosotros podemos producir algo. Y el gran debate en este momento es quién controla la renta petrolera. Aquí nadie está debatiendo quién produce más o quién produce menos. Aquí todo el mundo está dándole el palo a ver quién se queda con la piñata. Y la piñata es la renta petrolera. Yo creo que ese es el gran dilema, ¿no? Mientras tanto, sin duda, creo que debemos estar haciendo el gran esfuerzo por pensar vías alternas. Aquí alguien preguntaba, por ejemplo, cómo se debe transformar el Estado. ¿Cuál es la propuesta para la transformación del Estado? Bueno, yo no tengo temor en afirmar que la gran transformación del Estado en este momento tiene profundas dificultades a como uno pensaría que debe ser esa transformación del Estado. Yo sí creo que por lo menos un logro importante podría ser un proceso de desburocratización que no implica votar a los trabajadores públicos, sino reorientar la función del Estado, de los trabajadores públicos y de la administración pública en elementos que realmente hagan esa fórmula de que el valor del trabajo esté directamente vinculado con el sector productivo, pero sin generar mayor capitalismo de Estado. Esa es una fórmula un poco compleja, pero sin duda alguna que podría tratar de intentar resolverse. Insisto, si esto parece una recomendación del gobierno, pues ojalá por lo menos me escuchen. Me dicen que queda un minuto. Voy a responder puntualmente algunas cosas que se preguntan. Si estamos de acuerdo con la medida de Maduro, por lo menos yo no tengo ningún problema con esas medidas. Lo que sí creo es que son absolutamente insuficientes. Y creo que además deben estar acompañadas de otra serie de elementos, por lo menos, para estabilizar esas medidas, para pues, después tomar realmente otras. Pero no creo que esas sean ni medidas socialistas ni medidas que resuelvan los problemas de fondo. Pero no son mal bienvenidas, por el contrario, deben ser de alguna u otra manera bienvenidas siempre y cuando realmente logren lo que dicen. El problema es que, bueno, ya Robin puso un ejemplo interesante. Yo en verdad que me arriesgo a acercarme a esos locales para hacer las colas que se generan, así que sé muy poco del impacto real de si se han bajado los precios o no, pero creo que si eso realmente llega a todos los sectores podría ser realmente favorable en alguna medida y por lo menos a nivel transitorio. ¿Hace falta el habilitante? O si hace falta el habilitante para tomar las medidas que haya que tomar. Bueno, yo creo que no, pero es un recurso político y además también dentro de esta concepción de la acción política en la actualidad es simplemente un elemento de bandera y es también un comodín que se utiliza desde el punto de vista muy pragmático. No lo critico ni lo apoyo. Creo que es una herramienta que se utilizó y pues allí está. Ahora vamos a ver cuáles son los resultados. Creo que podemos sospechar que no va a pasar mucho con el habilitante más allá, o que se pudo haber hecho todo lo que se va a hacer sin el habilitante, pero bueno, si el gobierno es feliz con el habilitante, pues la logró con el voto 99 y pues allá ellos con su felicidad. El problema es si el tiempo de construcción del Estado comunal avanza antes que se acabe el Estado burgués, en relación con un tema que se comentaba. Y la calle del pueblo de la burguesía, creo que fue lo último que se comentó.
Mira, yo creo que el año 2014 va a ser un año de mucha movilización social en la calle. Se podía leer rápidamente, incluso con el presidente Chávez mismo en las elecciones de octubre. Si ganaba Chávez, la oposición no iba a aguantar año y medio sin recalentar la calle. Si perdía Chávez, nosotros no íbamos a esperar mucho menos tiempo para poder calentar la calle, pero se postergó, la muerte postergó ese fenómeno. Ahora tenemos al presidente Maduro, pero yo creo que el año que viene va a haber sin duda un recalentamiento de la calle por diversas vías y por diversos sectores. El asunto es, sin jugar en esa extorsión maniquea de lo bueno y lo malo, saber exactamente para quién estamos trabajando en algún momento, ¿no? Y ver cuáles son las acciones más coherentes en función de lograr los objetivos. Y no facilitarle mucho también la jugada a otros que realmente no están pensando ni en control obrero, ni están pensando en poder popular o en poder comunal, sino que los que están pensando es que en una división a lo interno del proceso revolucionario, léase esa división desde el punto de vista de la acción concreta en la calle, podría generar un nivel de conflictuación que no sé si nos pondría en riesgo de perder qué, porque todavía no sabemos exactamente hacia dónde va Maduro, pero lo que sí es que por lo menos la posibilidad de encontrarnos en este espacio creo que lo podremos